Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy vamos a revisar una de las nuevas funciones en Excel que han causado bastante avance. Prácticamente esto es una nueva forma de trabajar. Yo siempre lo he comparado con el tema de las matrices dinámicas por la versatilidad y lo importante que genera de cambios para trabajar dentro de Excel. Estoy hablando de la función lambda. Que lambda es prácticamente, como se los decía, una nueva forma de trabajar. Con lambda nosotros vamos a poder crear nuestras fórmulas sin la necesidad de utilizar macros como lo hacíamos anteriormente al crear las UDF o aquellas funciones que traducidas al español eran funciones definidas por el usuario. Con la función lambda nosotros no necesitamos ser programadores, como lo hay mucho del gremio, en perfiles que utilizamos Excel. Muchos de nosotros no somos programadores y lambda llega a facilitarnos el trabajo porque ya vamos a poder crear nuestras propias funciones de forma rápida y muy sencilla. La función lambda la vamos a encontrar dentro de la categoría de funciones lógicas y para entenderla mejor vayamos a ver algunos ejemplos. Pues bien, ya estamos en este proyecto de Excel en donde les voy a explicar cómo funciona, cómo trabajar con la función lambda. Ya les decía que la función lambda la vamos a encontrar dentro de las funciones lógicas, aquí arriba en la parte de fórmulas. Si nosotros vamos aquí a las funciones lógicas, aquí vamos a tener la función lambda. Sin embargo, todos sabemos que escribiendo la función, esto es nada más para que la ubiquen en las categorías, escribimos igual lambda. ¿Y qué argumentos vamos a tener aquí? Si abro el asistente, vamos a ver qué nos pide parámetro o cálculo. Nosotros vamos a utilizar una serie de parámetros que nos va a permitir hacer un cálculo. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 parámetros y al final de la función siempre vamos a tener que hacer un cálculo con esos parámetros para que posteriormente nosotros podamos hacer referencias con esos parámetros que sirvan como nuestras variables y entonces nosotros podamos llegar a un resultado con la función lambda. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el asistente y escribimos igual lambda. Observen, nuestro primer parámetro quiere decir que nosotros con base en esta tabla en donde tenemos una serie de artículos, tenemos 8 artículos, tenemos el precio y tenemos que calcular el IVA y el total. La idea no es que me digan, ¿y como para qué quiero la función lambda si solo voy a calcular un IVA y un total? Este ejemplo básico lo voy a hacer para que ustedes comprendan cuál es el funcionamiento de esta lambda para que no sea algo que les sirva para hacer cálculos tan básicos, sino más bien para que ustedes personalicen sus funciones. Entonces, vamos a hacerlo a través de estos conceptos. Yo le voy a poner A. Ese va a ser mi primer parámetro y le voy a poner coma. Después yo le voy a decir que A me lo multiplique por 0.16. Ahí voy a cerrar la función y entonces observen, ahí voy a abrir otro paréntesis y ahí yo le voy a decir que esta referencia, esta celda, listo, lo cerramos y me dé el cálculo del IVA correspondiente a este precio. Observen que me da 108 pesos con 64 centavos. Vamos a ver la estructura de la función en donde tenemos el argumento A mismo que vamos a calcular por el 0.16. Esta parte de acá es prácticamente el argumento que nosotros vamos a asignar a esta variable A o a este argumento que sería A. Sin embargo, la idea de hacer este cálculo no es hacerla directamente en esta celda con todo este texto. Yo podría poner esto aquí y lo pegamos y entonces copio la función hacia abajo y listo. Ahí yo ya tengo el cálculo. Sin embargo, con la función lambda, el potencial real es cuando nosotros agregamos esta función a todo el grupo de funciones que nosotros tenemos, pero de una forma personalizada. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar todo esto y de la función que nosotros creamos
voy a copiar hasta antes de donde abro el segundo paréntesis. Todo esto. Aquí está. Y aquí le vamos a poner en la parte donde dice fórmulas. Aquí nos vamos a ir a asignar nombre. Y en asignar nombre yo le voy a llamar, en la parte del nombre de este rango, yo le voy a llamar cálculo IVA. Así se va a llamar nuestra función. Aquí sería el nombre prácticamente de nuestra función. Cálculo IVA. Y ese cálculo que nosotros hicimos con la función lambda hasta antes del segundo paréntesis lo vamos a pegar acá. Observen cómo dice igual lambda, el argumento a mismo que vamos a multiplicar por punto 16. Le damos aceptar y hasta ahí nosotros ya creamos nuestra función. Eso para otros cálculos muy complejos nos va a servir para que nosotros simplifiquemos o cuando compartimos algunas plantillas o algunos archivos con otras personas, les podamos decir que existe una función personalizada en la que ellos nada más van a tener que hacer referencia a una celda y todo el cálculo se va a hacer a través de la función lambda sin que estos se metan en problemas al utilizar algunas funciones muy complejas dentro de Excel. Entonces, vamos a ver cómo va a hacer esto. En este caso, pues nuestra función ya aparece ahí. Observen, igual cálculo IVA y nada más me va a pedir el argumento A, que en este caso el argumento A va a ser nuestro precio. Le damos, cerramos la función y listo. Observen cómo ya rápidamente, solamente con hacer referencia a este concepto de precio, nosotros vamos a tener el resultado. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo, nuevamente muy básico, cómo a través de la función lambda yo voy a poder calcular el total del precio más el IVA. Aquí sería una simple suma, pero les recuerdo es nada más para que ustedes entiendan los argumentos y la estructura de la función lambda. Entonces vamos a escribir nuevamente igual lambda y ahora observen qué va a pasar aquí. Aquí yo le voy a poner precio como primer argumento, así se va a llamar dentro de la función ya que la personalicemos, precio y después le vamos a poner IVA, coma, y ya al final el cálculo que nosotros tenemos que hacer va a ser el precio más el IVA. ¿Vieron cómo se genera este nombre que nosotros pusimos que va a servir como argumento? Ya lo identifica aquí y me va a dar que para esta función yo calcule el precio más el IVA y me va a hacer la función. Si yo lo cierro aquí y lo quisiera hacer dentro de la misma celda, antes de agregarlo acá arriba en donde dice asignar nombre, nosotros abrimos el paréntesis y entonces yo aquí le voy a decir que para precio me asigne esta celda, coma, en el segundo argumento, y para el IVA, que sería este segundo argumento, me asigne esta celda. Cerramos la función y entonces me va a dar el total. Observen que si yo hago la suma rápida de este más este, me da 787.64, mismo que nosotros vamos a tener de este lado. Vamos entendiendo un poquito más de qué trata la función lambda sin caer en que podamos estar replicando cálculos sencillos que no deberíamos. Vuelvo a repetir, es una forma básica para nosotros ir entendiendo lambda poco a poco. Observen, vamos a agregar entonces lo potencial de la función a través de asignar nombre. Entonces voy a copiar hasta antes de este segundo paréntesis, copiamos toda la función y vamos aquí a asignar nombre. ¿Cómo le vamos a llamar a esta función? Total. Y aquí vamos a pegar esta función que creamos, que es igual lambda, primer argumento el precio, segundo el IVA, y el cálculo que vamos a hacer con base en estos dos argumentos va a ser precio más IVA, que es la suma de ambos. Le damos a aceptar y entonces cuando yo le pase esta plantilla a alguien más o cuando yo quiera hacer el cálculo del precio más el IVA, va a ser bastante intuitivo y va a ser hasta personal porque ustedes van a poder ponerle los nombres a los argumentos con base en las cosas reales que ustedes trabajan en el día a día. Entonces eso va a ser bastante bueno porque entonces yo nada más le voy a poner igual total
Observen, ya ahí está como si fuera cualquier función que Excel incluye. La abrimos y observen, me dice, ¿cuál es tu precio? Aquí, fácil. ¿Cuál es tu IVA? Listo. Cerramos la función y obtenemos el resultado. Y entonces ustedes personalizan sus argumentos, personalizan sus fórmulas y va a resultar cada vez más fácil hacer cálculos complejos ya cuando ustedes determinen algunas necesidades y puedan hacerlo a través de la función lambda. Ahora, vayamos a ver 3 ejemplos un poquito más de la vida real que también son bastante sencillos, pero que van a permitir que ustedes puedan llevar esto poco a poco más a la práctica real y entiendan esta función lambda, y una vez que entienden la función lambda, esto se convierte en un potencial enorme. Vamos a ir al ejemplo 1. Miren, observen. Aquí en el ejemplo 1, nosotros vamos a tener una lista de artículos también. Vamos a tener el monto. Vamos a tener una fecha, pero en este caso nosotros este monto tenemos que convertirlo a el tipo de cambio que nosotros tenemos en cada una de estas fechas para determinar su valor en dólares de este monto. Entonces yo aquí ya me he anticipado y he hecho la función. Miren, vamos a replicarlo de este lado y me debería dar el primer resultado como aquí lo vemos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a poner igual lambda y me dice cuál va a ser tu primer parámetro. Mi primer parámetro va a ser monto, coma. El segundo parámetro que yo voy a elegir va a ser el tipo de cambio. Voy a llamarlo TC, coma. Y entonces, si ya no hay más parámetros a los cuales yo tenga que hacerle un cálculo, ya nada más hago el cálculo correspondiente al monto y al tipo de cambio, que en este caso va a ser el monto. Observen cómo cuando yo lo asigno en la función, pues ya me aparece aquí como un argumento. Y le vamos a decir que el monto lo divida entre el tipo de cambio, que también ya va a aparecer aquí. Listo, hasta ahí cerramos la función. Y si nosotros quisiéramos calcularlo en la celda, abro un segundo paréntesis y me va a decir qué argumento quieres para el monto. Para el monto quiero este argumento, coma, esta celda, esta referencia. Y el tipo de cambio va a ser este. Cerramos la función y listo. Ahí tenemos el monto y ya personalicé mi función. Esto siempre hecho desde la celda, que no es lo ideal. Vamos a desatar entonces el potencial de la función lambda y vamos a hacer esto a continuación. Vamos a copiar esta parte de la función, copiar, y ahora sí nos vamos nuevamente a asignar nombre y aquí le vamos a poner peso a dólar. Así la vamos a llamar esta función, así la quise personalizar. Y aquí abajo vamos a colocar la función lambda, en donde he asignado un argumento que se llama monto, un argumento que se llama tipo de cambio, y listo, el cálculo que tiene que hacer. Le damos a aceptar y entonces aquí, en lugar de utilizar la función lambda directamente en la celda, vamos a utilizar la función peso a dólar. Y entonces va a tener los argumentos. Observan que si abro la función, aquí no me dice los argumentos como tal, como en las funciones predeterminadas de Excel, pero aquí va a ser muy fácil porque en este lado sí me las va diciendo. Observan, me dice, oye, necesito el monto. ¿Cuál va a ser el monto? Ah, pues esta celda. Si necesito el tipo de cambio, entonces le doy el tipo de cambio, cerramos la función y listo. Tengo ahí el tipo de cambio con una función personalizada en donde me va pidiendo los argumentos tal y como yo los trabajo y como yo los nombro en mis actividades del día a día. Este es un ejemplo para transformar a través de la función lambda algunos tipos de cambio, algunas monedas o divisas con tipos de cambio que en este caso fue unos dólares. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo ya la cosa se pone un poquito más interesante porque aquí nosotros vamos a utilizar más argumentos y más funciones para poder determinar esto. Observen, aquí tengo un grupo de RFCs. Aquí en México se llama Registro Federal de Contribuyentes.
al que nos hace personas físicas o personas morales para efectos de pagar impuestos o para efectos de ser personas físicas, es decir, todos aquellos como individuos, y personas morales a todas las empresas, a las sociedades. Entonces, aquí nosotros tenemos que las personas morales, en nuestro RFC tenemos un RFC con 12 dígitos, personas morales con 12 dígitos y personas físicas con 13 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Aquí yo necesito un cálculo que me diga que las personas físicas, pues con base en el número de caracteres, me diga si es una persona física o una persona moral. Esto lo podría hacer, imaginemos que esto se lo voy a pedir a alguien en la oficina que se va a tener que hacer bolas para poder utilizar la función sí y asignar una prueba lógica y después determinar si es persona física o persona moral. Sin embargo, si yo le creo una función lambda muy parecida, en donde yo nada más le indique, dime aquí tu RFC, y yo por detrás en las tripas de la función lambda hago todo el cálculo, se va a hacer mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a escribir igual lambda, ahí está, lambda, y nuestro primer argumento y único va a ser el que le llamemos RFC. Nosotros vamos a determinar ahora para que cuando le demos esta función a cualquier otra persona, sepa que lo único que tiene que hacer es referencia a el RFC y listo. Todo lo demás lo va a hacer la función lambda a través de sus tripas y los cálculos que yo programe, por así decirlo, dentro de la función. Para que esto sea posible, le vamos a hacer con la función sí, le vamos a decir, si la función largo de RFC es igual a 12 caracteres, entonces dame el texto persona moral, coma, y si no, porque aquí no va a haber de otra, 12 o 13 dígitos, y si no, dame persona física. Aquí entonces todo aquello que no sea de 12 dígitos seguramente va a ser 13 y se va a tratar de una persona física. Cerramos la función y si lo quisiera hacer dentro de la celda, vamos a abrir otro paréntesis y lo único que voy a hacer es referencia a esta celda que va a contener el RFC. Ya todo lo demás lo va a hacer dentro de esta función, por dentro internamente la función lambda, y nos va a dar el resultado. Observen cómo ahí tengo persona física y si bajo la función, pues algunas personas van a ser físicas y otras morales, y todo eso va a ser con base en el cálculo que yo he hecho en la función. Ahora, ya que le pase este resultado, esta función a alguien más dentro de la empresa, pues va a ser bien fácil porque observen, voy a copiar esta función y entonces la voy a agregar a mis funciones dentro de este archivo. Le vamos a dar a asignar nombre, le vamos a decir que aquí me diga tipo, vamos a ponerle tipo persona, así la llamamos, tipo persona. Vamos a pegar esa función aquí. Recuerden que nunca se ponen los argumentos del segundo paréntesis que abro, eso solo cuando está en la celda, y le damos aceptar. Y observen qué sencillo va a ser para alguien sin que tenga que programar todo el sí y hacer la prueba lógica y poner el argumento sí verdadero y sí falso. Va a ser tan sencillo como que alguien nada más le ponga igual tipo persona, aquí está, tipo persona, y entonces me dice qué argumento necesito para hacer este cálculo. Nada más el RFC, ahí está. Necesito el RFC, aquí está, te lo doy y listo. Todo el cálculo lo hace por detrás en las tripas la función lambda, y entonces personalizo el concepto. Aquí era RFC, aquí está. Entonces personalizo el concepto de una manera muy sencilla y sin que exista la necesidad de hacerme malabares con otras funciones para poder crear cálculos personalizados. Y lo mejor de todo es que los voy a poder llamar como yo quiera, o sea, de la forma más burda, como yo lo trabajé. Esos son los argumentos que me va a pedir la función, y entonces va a ser muy sencillo este trabajo para cualquier persona dentro de la organización. Vayamos a un tercer y último ejemplo para terminar esta función y vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos a ver
aquí la fecha de pago, que me dice, tenemos una lista de fechas. Aquí le había copiado mal la función. Aquí vamos a ponerle, tenemos unas fechas de algunas empresas y los pagos que realizan aquí a distintos proveedores. Por ejemplo, la empresa 1 que nosotros tenemos, le pagamos a los 30 días, a la empresa 2 le pagamos a los 60 días, y así tenemos pagos a 30, 60 y 90 días a estos proveedores. Entonces, yo quisiera crear una función en donde en esta función yo lo que necesito es crear una fecha de pago con base en una fecha de compromiso y transcurridos los 30, los 60 o los 90 días. Entonces, para esto, yo no voy a pedirle a la persona que se encarga de calcular esto que lo haga manualmente, porque a lo mejor no tiene el conocimiento o porque tal vez de pronto no sé si su proceso para calcularlo sea muy engorroso o muy tardado. Entonces, si yo puedo hacer esto para mí o para esa persona, pues va a ser mucho más sencillo. Y voy a ayudarme de la función lambda. Miren, vamos a poner lambda y aquí vamos a tener dos argumentos. Aquí vamos a tener la función, el argumento fecha, y después le vamos a poner el argumento fecha pago, así lo voy a llamar yo. Ahí están mis dos argumentos, va a ser bien fácil. ¿Cuál es la fecha compromiso? Y aquí no sería fecha pago, aquí sería periodo pago o periodo. Vamos a colocarle nada más periodo para que no se haga muy largo, coma, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer con estos dos conceptos? Lo que yo voy a hacer para determinar una fecha de pago va a ser prácticamente sumar la fecha más los 30 días para que me determine el día en el que yo debo pagarle a este proveedor con base en el periodo de pago que hemos asignado entre la empresa y nosotros. Entonces aquí va a ser bien sencillo porque le voy a decir que me dé el cálculo de la fecha más el periodo. Y ahí está, miren, observen cómo los asigno y me aparecen como tal. Ahí está, es periodo y pago. Es una simple suma, solo que en este caso vamos a trabajar con fechas. Y si lo hago dentro de la celda, pues yo le voy a decir para la fecha, asígname esta celda. Y para el periodo de pago, asígname este concepto. Lo cerramos y listo. Observen que si yo copio la función hacia abajo, me va a decir las fechas. Con base en la fecha compromiso del 25 de febrero de 2022, con una fecha de 30 días, mi siguiente pago a este proveedor a 30 días sería el 27 de marzo de 2022. Un proveedor al que yo le tuve una fecha compromiso del 16 de enero, pues tengo que pagarle después de 60 días el 17 de marzo de 2022. Y así cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, uno de 90 días, con quien compré las mercancías y me las entregó el 1 de mayo de 2022, a 90 días yo tendría que pagarle el 30 de julio de 2022. Así de sencillo podríamos hacer esta función, pero nuevamente el potencial de esta función va a venir cuando la agreguemos hasta aquí, toda esta, cuando la agreguemos a mi listado de funciones aquí. Entonces aquí le vamos a poner a esta función, le vamos a poner fecha pago, así le vamos a llamar a esta función. En la parte de la referencia de la función vamos a poner todo este texto y le damos a aceptar. Y entonces yo ya aquí le voy a decir a la persona, o yo mismo me voy a facilitar la vida y le voy a decir dame igual fecha pago. Aquí la tenemos, fecha pago, y lo único que me va a pedir va a ser la fecha. Me va a decir dime la fecha, dime el periodo y se acabó. Tenemos los cálculos correspondientes con esos conceptos para poder generar nuestras funciones personalizadas, en donde creo que está bastante espectacular que nosotros podamos ver en una función personalizada los conceptos tal y como yo los nombro dentro de mi empresa. Eso creo yo que es invaluable porque nos va a facilitar la vida a cualquiera que pueda utilizar las funciones
personalizadas dentro de la empresa. Podrían hacerse cálculos bastante ya organizados con funciones en donde pues todo fluye de manera muy rápida, intuitivamente y con los nombres con los que trabajamos en el día a día. Y pues esto ayudaría bastante a la actividad de la empresa. Espero poderles mostrar algunos videos más con ejemplos un poquito más complejos y que también se acerquen a ejemplos de la vida real. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Recuerden que la función ahorita se encuentra disponible, si no me equivoco, en la versión de Excel 2019, Excel 365 y obviamente Excel 2021 en su versión más reciente y perpetua de Excel. Y pues nada, si este video les ha gustado, por favor déjenme un me gusta en la parte de acá abajo. Igual si quieren dejar sus comentarios o si quieren aportar como muchos otros lo hacen también. Si di algún dato erróneo en las versiones, igual no pasa nada si me corrigen, para eso estamos. Y pues bien, si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.